es día de regocijo. Hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo. 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 Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos, dejemos la tristeza y démonos las manos, dejemos los rencores, nuestras manos alzar. Hoy es día de regocijo. Hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo. Hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo. Hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo. Hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos, dejemos la tristeza y démonos las manos, dejemos los rencores, nuestras manos alzar. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad, hoy es día de regocijo.
Muy buenos días a todos, a todas, hermanos, hermanas o personas que se puedan estar conectando, se conectarán luego próximamente a este culto de la Iglesia Reconciliación. Bueno, y como dice la alabanza, Cristo vivo está, Cristo permanece vivo en nuestros corazones. Tenemos que siempre, siempre buscar del Señor para que Él pueda glorificarse y morar en nosotros, en nuestro corazón, para poder actuar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, aquí desde Santiago de Chile en estos momentos hace un sol bastante radiante y bastante calor, pero sabemos que así esté lloviendo, no importa las circunstancias que estemos pasando, el clima, hay algo interno que debemos tener que no puede depender de otros factores, que es el gozo que podamos sentir y que tenemos que sentir por el Señor. Comenzar el día alabando, escuchando alabanzas, alabando su nombre, es mucho más importante. A veces no entiendo cómo hay personas que pueden comenzar el día escuchando cualquier otro tipo de música que no alaba el nombre del Señor, sino que es música totalmente deprimente, música bastante del mundo. No hay nada mejor que poder alabar al Señor y siempre buscarlo de todo corazón. Así que bueno, yo quiero empezar el culto con una oración de invocación. Vamos a tener el culto a nombre de nuestro pastor José Luis Riverón y esperemos que Dios se glorifique en el pastor para que él pueda transmitirnos esta palabra, este sustento a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras almas, porque de verdad que lo necesitamos todos los días. Así que bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te alabamos, te adoramos, te exaltamos tu nombre siempre en todo momento y te damos gracias, Señor, por estar aquí hoy día alabándote, recibiendo tu palabra, congregándonos, así sea aprovechando estas herramientas de manera virtual para poder tener ese sustento en nuestro corazón, porque sabemos que un día que dejemos, un día que no lo hagamos, un día que dejemos de orar es un día que estamos más débiles y que le podemos permitir más fácilmente al enemigo caer y que haga de la suya. Por eso queremos siempre mantenernos firmes en tu palabra. Amén. Queremos siempre que nos hables a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú en este momento y siempre, Señor, fortaleciéndonos, Señor, haciendo en nuestro corazón morar ese amor que necesitamos, que solo viene de ti, Señor, para poder tras todas estas circunstancias y estas adversidades que estamos viviendo, a veces poder afrontarlas de buena manera, Señor, y siempre encomendados a ti, porque tú eres el que tiene la última palabra. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar próximamente, pero sí estamos confiados en ti, tenemos seguridad de esa promesa que nos hiciste en la palabra, Señor, y que sabemos que un día debemos estar allí. No es fácil porque es una carrera larga, es un maratón, pero sabemos que tú te glorificas en nuestra debilidad, y nos haces fuerte todos los días. Sí, así que nos encomendamos y ponemos nuestro corazón y nos abrimos para escuchar esta palabra de hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Gloria al Señor. Mi amado hermano Marco,
un placer haberte tenido con nosotros y tenerte desde Amén, pastor. Santiago de Chile, hermano. Bendición del cielo para ti, para los tuyos, para los hermanos en Santiago de Chile. Yo confío en el Señor que un día yo lo pueda aquí en la tierra compartir juntos para gloria del Señor. También tenemos, Amén. Que así sea. hermanos, gloria al Señor. Tenemos hermanos de Colombia, tenemos a María Virginia Rivera de Colombia. Así que María Virginia, te saludamos y te deseamos bendiciones. Nos sentimos contentos de que estés con nosotros. Así que Dios les une de ustedes, ¿verdad, hermanos? Y que ese amor de Cristo nos una y nos mantenga unidos en un mismo sentir, porque nuestro Dios está ahí y está aquí también con nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Muchas gracias, ¿verdad? Mis amados hermanos, mis amados amigos, nos congregamos en el nombre del Señor. Hemos escuchado esa palabra de iniciación traída por el hermano Marcos y esa oración de invocación. Y nosotros ahora nos gozamos en poder estar en la presencia del Señor. Déjeme decirle que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de mis hermanos y hermanas tiene el Espíritu de Dios. Deje que el fluir de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, esté tocando, esté llenando, esté bendiciendo su vida. Y usted puede adorar al Señor en este mismo momento y siempre con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjense cómo estamos en diferentes lugares, otros lugares también que no digo, pero que también están conectados con nosotros. Y juntos estamos congregados en la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, para adorarlo solamente a Él. Que así sea y ese sea el sentir que mueva su corazón en esta hora, mi amado hermano, mi amada hermana. El afán, Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti, tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Qué tremenda promesa que usted y yo hemos experimentado y estamos experimentando en este mismo momento. Hay quienes confían en la prosperidad, hay quienes confían en las palabras de los hombres, hay quienes confían aún en los falsos maestros, pero nuestra confianza tiene que estar y está únicamente en Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, nuestro Dios, el Dios de Israel. Qué bueno
Qué bueno saber y afirmar junto con este himno que Dios cuida y cuidará de nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso. Yo quiero invitarles en esta hora a que juntos leamos el Salmo 125. Así que le invito a buscar en su Biblia el Salmo 125 y lo vamos a leer el estilo de la Iglesia de Reconciliación. ¿Cuál es el estilo de reconciliación? Leerlo audible, de forma que todos puedan escuchar lo que estamos leyendo. Leerlo de manera pausada, es decir, que tome su Biblia, ya sea que la tenga en papel o la tenga electrónica, busque el Salmo 125 y vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a gozarnos en ella juntos en el amor del Señor. Leemos la Biblia. Dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oramos, levantamos la mano para unirnos, no porque la mano tenga poder, sino quiere decir, yo soy parte de la familia Reconciliación y yo me uno en este sentir para ir allí delante del Señor. Vamos juntos delante del Señor. Padre amado y Dios nuestro, tú que eres el Dios de Israel, tú que eres el santo, santo, santo. A ti sea la gloria y la alabanza en esta hora, porque solo tú la mereces. Y nosotros, Señor, como tu pueblo, tu iglesia, nos unimos para darte alabanza, para darte gloria, para, oh Dios, adorarte. Y ese es el propósito por el que nos reunimos en esta hora, rendirte adoración, Señor. Tú que mereces toda la alabanza. Ayúdanos y bendícenos para bendecir tu nombre, para exaltarte, para darte gloria, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con toda nuestra vida. Haznos, Señor, un pueblo y una congregación que te agrade donde quiera que esté un hijo, una hija tuya de reconciliación. No importa el país, no importa la distancia, allí haya luz, que haya bendición. La bendición gloriosa de que tú, Señor, te estás manifestando a través de tus hijos y tus hijas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra confianza está solamente en ti, Jehová Dios. Oh Dios, nos ponemos en tus manos, en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de
Padre, ante tu presencia estamos llevando nuestros ruegos y nuestras oraciones delante de ti. Mira tu pueblo, Señor, mira tus hijos. Señor, tú eres el Dios que escucha la oración, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú en tu inmenso amor has dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en ese mismo sentir, Señor, vamos delante de ti poniéndote las peticiones de nuestros corazones. Oh Dios mío, de nuestras almas se levanta un ruego por la salvación de nuestros seres queridos, Señor. Oh Dios mío, que ellos puedan recibir a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, como su Salvador. Rogamos, Señor, por aquellos que están pasando por pruebas, aquellos que están siendo tentados, aquellos que necesitan sanidad espiritual y sanidad física, los que necesitan liberación, para que en esta misma hora, en tu infinito amor, Dios Espíritu Santo, tú les estés dando libertad. Señor, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y en esa verdad y en esa realidad nos gozamos en esta hora. Mira, vamos ahora a abrir tu palabra, Señor, la Biblia. Y vamos a buscar en ella lo que tú quieres decirnos. Permite, Señor, que tu Espíritu sea el que mueva cada palabra, diga cada cosa, Señor, y que tú la hagas eficaz en nuestras vidas y en la vida de aquellos que compartirán en este culto de manera diferida. Que tú, Señor, seas glorificado, porque solo tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y amigos, estamos en la hora de la prédica del sermón. Lo digo en lengua para que todo el mundo me entienda, ¿verdad? Y el domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca del capítulo 2 de Apocalipsis. Y estuvimos hablando diciendo cómo el Señor Jesucristo, allí en aquellas cartas, esas primeras 4 iglesias en Apocalipsis 2, Él les hablaba a cada uno de ellos. Hoy, pues, tenemos que seguir escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Debemos seguirla escuchando porque en ella está la dirección que Dios quiere darnos por medio, claro está, de su palabra. Y el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 era tan vigente para el siglo I de la era cristiana como lo es para hoy, siglo XXI. También es vigente para hoy. Las iglesias las forman las personas. ¿Bien? Y la naturaleza humana no ha cambiado del primer siglo al siglo XXI. Debemos ir a estas cartas, debemos ir a ellas para mirarnos a nosotros mismos y para ver qué Cristo está hablando para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, y para mí, para tu congregación, para nuestra congregación. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos el mensaje a una iglesia. Y hemos llamado, en Apocalipsis 3, 1 al 6, hemos llamado a esto la iglesia débil de Sardis. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Sardis era una ciudad muy importante. Se hallaba a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Éfeso. Estaba allí en la confluencia de 5 carreteras principales, así que era un centro de comercio. También era un centro militar, Sardis, porque estaba en una meseta casi inaccesible. Es decir, la Acrópolis de Sardis estaba como 500 metros por sobre las carreteras principales, y esto hacía que formara una fortaleza impenetrable. La principal religión idolátrica en esta ciudad era la adoración a Artemisa, que era uno de los cultos a la naturaleza. Sardis también era conocida por su manufactura de vestidos de lana. Y triste es decirlo, pero la ciudad en este tiempo en que el Señor Jesucristo le da esta revelación al Espíritu Santo al apóstol Juan para que le escriba en Apocalipsis, apenas era una sombra del esplendor que ellos habían tenido. Y la iglesia de Sardis, desdichadamente, se había vuelto como la ciudad. Estaba viva, pero solo de nombre. El mensaje a Sardis es una advertencia para todas las grandes iglesias que viven de la gloria pasada. Y alguien ha dicho, con razón, que los ministerios espirituales a menudo atraviesan 4 etapas.
Primero un hombre, el iniciador, después un movimiento, muchos que se unen y crecen, después una institución cuando se oficializa y después un monumento y nada más. Y Sardis ya había pasado por el hombre, el movimiento y la institución y ya era un monumento, pero todavía había esperanza. Había esperanza porque Cristo era la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo podía y puede darle vida nueva a la iglesia. Y Jesucristo se describe a sí mismo en este pasaje de Apocalipsis 3 como el que posee los 7 espíritus y las 7 estrellas. Así que si usted se lee allí en los primeros 6 versículos de Apocalipsis 3 va a encontrar esta descripción de Jesús de sí mismo. Como dice Efesios 4:4, mis hermanos, hay solo un Espíritu Santo, no hay muchos, ¿verdad? Pero el número 7 demuestra plenitud. Y el Espíritu Santo da vida a la iglesia. Y vida es exactamente lo que necesitaba la iglesia de Sardis. Y bueno, muchas iglesias yo creo que lo necesitan hoy también. Todos los programas de la iglesia que el hombre prepara nunca pueden traer vida. Yo veo mucho por ahí las expresiones, vamos a tener un culto de fuego, vamos a tener un culto de avivamiento, vamos a tener un culto de nada de eso. Si usted va a la Biblia en Hechos capítulo 2, usted va a encontrar que la iglesia nació cuando el Espíritu de Dios descendió, ¿cuándo? El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y la vida de la iglesia viene de uno solo, de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando se entristece el Espíritu, la iglesia empieza a perder vida y empieza a perder poder. Estamos hablando de poder espiritual, Ahora, cuando se confiesa el pecado y los miembros de la iglesia arreglan sus cuentas con Dios y la arreglan los unos con los otros, entonces el Espíritu Santo infunde nueva vida. Y esto es lo que es avivamiento. Algo que yo quiero recalcar una vez más es el avivamiento espiritual no lo creamos los hombres, no lo crean las iglesias. Podemos crear mucho ruido, podemos crear mucho movimiento de hombres, podemos hacer muchas cosas que parezcan avivamiento, pero el verdadero avivamiento espiritual, y si no, yo le invito a que usted estudie los avivamientos espirituales que han sucedido en esta tierra desde que el cristianismo comenzó, siempre han sido infundidos por el Espíritu Santo de Dios. Te dirá, pastor, hay condiciones, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que depender de él, hay que obedecer, sí. Pero el avivamiento espiritual solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Es él quien lo hace, no lo hacemos ni tú ni yo. Es interesante en esta carta a la iglesia débil de Sardis que no hay palabras de elogio para los creyentes de Sardis. Claro, tampoco enseña allí el Señor Jesucristo o señala que en la iglesia había problemas doctrinales. Tampoco se habla de que tenían oposición o persecución. A la iglesia tal vez le hubiera ido mejor, mis hermanos, si hubieran tenido algo de sufrimiento. Pero se había vuelto una iglesia cómoda, una iglesia contenta y estaba viviendo de lo que fue, de su reputación pasada. Tristemente hay reputación sin realidad. Como la ciudad misma de Sardis, la iglesia de Sardis se glorificaba en su esplendor pasado, pero ignoraba la decadencia presente. Incluso lo que aún tenía estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque los creyentes se habían dormido. Dice la historia que 2 veces en la larga historia de esta ciudad de Sardis, la ciudad fue capturada. Y fue capturada debido a que los centinelas de la ciudad no cumplieron su trabajo con fidelidad. No velaron como debían haber estado velando. Y es cuando los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia se acostumbran a sus bendiciones y se vuelven complacientes que el enemigo haya la manera de entrar. No olvidemos esto. La expresión es que la iglesia de Sardis no era agresiva en su testimonio a la ciudad. No tenían persecución en Sardis porque no había invasión del territorio enemigo. Si no hacemos nada, si no proclamamos a Cristo, si no vivimos a Cristo, si no decimos Dios dice así en la Biblia y debe ser así,
no vamos a tener problemas en ninguna parte. Si no hay nada de fricción, es porque no hay movimiento. Los no salvos de Sardis veían a la iglesia como un grupo respetable de personas, como en muchos lugares, pero que no era peligroso para ellos, ni era deseable para ellos. Qué triste, ¿verdad? Una vez yo recuerdo que cuando nos reuníamos presenciales, yo le dije a los hermanos de la Iglesia Bautista de Reconciliación, bueno, si nosotros un día no estamos aquí más, ¿se afectará la comunidad? ¿Sentirá que le falta algo importante para ellos? Eran personas decentes con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Qué triste. Y Dios le da un consejo allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. El Señor Jesús le dice, sé vigilante. En otra palabra, despiértate. Los centinelas habían quedado dormidos. Y el primer paso, mis hermanos, hacia la renovación en una iglesia moribunda es una conciencia honesta de que algo anda mal. Nosotros no vamos al medio hasta que no sentimos que tenemos algo funcionando mal. Bueno, la iglesia necesita, como necesitaba la iglesia de Sardis, darse cuenta que estaba muriéndose y que algo andaba mal y que necesitaba allí de Dios. Cuando un organismo está vivo, crece, se repara, se reproduce, tiene poder. Y si estos elementos faltan en alguna iglesia, entonces la iglesia o se está muriendo o ya está muerta. El Señor Jesucristo advirtió a los cristianos de Éfeso que Él vendría y quitaría su candelero si no se arrepentían. Recuerden, eso está allí en Apocalipsis 2:5. Advirtió a la iglesia de Pérgamo que Él vendría y haría la guerra con la espada del Espíritu. Eso está en Apocalipsis 2:16. Si los creyentes de Sardis no seguían las órdenes de Jesucristo, Él vendría como ladrón, cuando menos lo esperaran. Y esto significaba juicio de parte de Dios. Pero un remanente de personas dedicadas a Dios a menudo existe aún en la iglesia más moribunda. No sé si usted ha tenido esa misma experiencia. Había creyentes en Sardis, pocos, pero los había, con vida. Estaban trabajando, aunque sus obras no eran todo lo que podían haber estado haciendo por el Señor Jesucristo. Jesucristo los amonestó a fortalecer lo que quedaba y a no darse por vencido porque la iglesia era débil. Donde hay vida, alguien ha dicho, hay esperanza. ¿Y qué era diferente en este remanente dedicado en medio de la iglesia de Sardis? Bueno, Apocalipsis 3:4 dice que no habían ensuciado sus vestidos. El remanente en esta iglesia de Sardis no había hecho acomodos con la sociedad pagana que lo rodeaba, ni se había vuelto complaciente con ella. Era este dedicado resto espiritual el que tenía fútbol, que podía darle futuro a esta iglesia. Despiértense, sean vigilantes, arrepiéntanse, recuerden la Biblia que es la palabra de Dios, recuerden, así le dice el Señor, recuerden lo que yo he dicho, lo que han recibido y obedezcan. Esta es la fórmula, mis hermanos, para el avivamiento. Es bueno guardar nuestra herencia espiritual, pero no debemos embalsamar nuestra herencia espiritual. No basta con ser fiel a la fe y tener una gran historia. La fe debe producir y tiene que producir vida y tiene que producir obras que agraden al Señor. La promesa de Apocalipsis 3:5 dice, será vestido de vestiduras blancas. Habría sido muy significativa para las personas que vivían en la ciudad de Sardis, donde se fabricaban vestidos de lana. La afirmación en cuanto a los nombres ser borrados tiene también algo muy significativo, porque para una persona del Imperio Romano su ciudadanía era una importancia vital. La advertencia aquí es que no nos volvamos cómodos para que no nos hallemos muriendo lentamente. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te acomodes en la fe. No te sientas bien como estás. En Jesucristo estamos completos, pero en ese Jesucristo que estamos completos nos lleva de victoria en victoria, porque para eso fue que nos salvó, para purificarnos, para bendecirnos, para santificarnos, para llenarnos de Él. Pero pasamos a la segunda iglesia a la cual Cristo está hablando. Y esto es un gozo, está en Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 7 hasta el versículo 13. Ténganlo en su Biblia, síganlo en su Biblia,
Y ahí está la iglesia ferviente de Filadelfia, la iglesia ferviente de Filadelfia. Bueno, algo que yo tengo que decirles, no basta amar a Dios y no basta amar a los creyentes. También debemos amar al mundo perdido, al mundo sin Cristo, no el pecado, sino a las personas y procurar alcanzar a los no creyentes con las buenas nuevas de la cruz de Jesucristo. Eso es una responsabilidad tuya, como mía, como de cada uno de los que hemos conocido a Cristo. Somos discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo debemos obedecer a Cristo en alcanzar a otros con el mensaje del Señor. Perdón. Filadelfia estaba situada en un lugar estratégico, en la ruta principal del correo imperial de Roma hacia el este. Y por eso le llamaban la Puerta del Oriente. Y también le llamaban la Pequeña Atenas, debido a los muchos templos idolátricos que había en esa ciudad. La iglesia con certeza se hallaba en un lugar de tremenda oportunidad. La oportunidad no viene por alejarnos de donde están los problemas. La oportunidad viene cuando Dios nos pone en medio de las situaciones y de los problemas para que nosotros testifiquemos de Jesucristo. ¿Entiendes esa realidad, mi amado hermano? ¿Entiendes esa verdad? Por ejemplo, a mí me gusta oír algunas emisoras de radio cristiana, pero yo a veces pienso, ¿cuánto sería, cuánta bendición sería este programa de radio o este programa de televisión si estuviera puesto en un canal o en una radio donde no fueran todos los oyentes creyentes? Dios da la oportunidad, Dios te está dando oportunidad. El único problema con la ubicación de la ciudad de Filadelfia era que era una ciudad propensa a los terremotos. Filadelfia se hallaba en una falla geológica y en el año 17 a.C. fue destruida por un severo terremoto junto con la ciudad de Sardis y con 10 ciudades más. Y fíjese si fue tal que algunos ciudadanos de Filadelfia nunca más volvieron, se quedaron en otras zonas alrededor de Filadelfia. Jesucristo se presenta, si usted se fija allí en Apocalipsis 3:7, se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Y esto equivale a decir que Él es Dios. Jesucristo es santo en su carácter, es santo en sus palabras, en sus acciones, en sus propósitos. Y como el santo está singularmente apartado de todo lo demás y nada se puede comparar con Jesucristo. Pero también dice el texto que es el verdadero, es decir, genuino. Jesucristo es el original, no es la copia. Él es el Dios auténtico, no uno fabricado. Había cientos de dioses y diosas falsos en esos días. Y si no, yo le invito a leer en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Pero solo Jesucristo puede legítimamente afirmar ser el Dios verdadero. Y vale la pena notar en Apocalipsis 6:10 que cuando los mártires en el cielo se dirijan al Señor, lo llamarán santo y verdadero. Apocalipsis 6:10. Jesucristo no solo es santo y verdadero, sino que también tiene autoridad de abrir y cerrar puertas. Y el trasfondo de este pasaje allí en Apocalipsis capítulo 3 es Isaías capítulo 22, 15 al 25. Asiria había invadido a Judá, como lo había advertido el profeta Isaías, pero los dirigentes judíos no confiaban en Dios sino en Egipto para que fueran librados. Y uno de los dirigentes traidores fue un hombre llamado Segna, que había usado su cargo no para el bien del pueblo judío, sino para su propia ganancia personal. Y Dios se cercioró de que Segna fuera quitado del cargo y que un hombre fiel, Eliaquim, fuera puesto en su lugar y se le dieran las llaves de autoridad. Eliaquim fue un cuadro o una figura de Jesucristo, un administrador confiable de los asuntos del pueblo de Dios. Jesucristo también tiene, como dice Apocalipsis 1:18, las llaves del Hades y de la muerte. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que se dice una puerta abierta, se está hablando de oportunidad para el ministerio espiritual. Cristo es el Señor y la cabeza de la iglesia. Es quien determina dónde y cuándo su pueblo debe servir. Y el Señor le dijo a la iglesia, le dio, perdón, a la iglesia de Filadelfia una gran oportunidad para el ministerio. ¿Podrían ellos aprovecharla?
había por lo menos dos obstáculos que tenían que superar. Uno está en Apocalipsis 3:8. El primero es su propia falta de fuerza. Al parecer, la iglesia de Filadelfia no era ni grande ni fuerte, pero era fiel. Eran fieles a la palabra de Dios y no tenían miedo de llevar el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 3:10 parece indicar que habían soportado alguna prueba especial y habían demostrado ser fieles a Dios. No es el tamaño, mis hermanos, o la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino su fe en el llamado y en la orden de parte del Señor Jesucristo. Si Jesucristo les dio una puerta abierta, entonces Él se encargaría de que pasaran por esa puerta. Lo mismo sucede contigo y conmigo hoy. Este sistema virtual es una puerta abierta que Dios nos ha dado. Vamos a aprovecharlo, vamos a compartirlo, vamos a compartir en nuestro Facebook, vamos a compartir en nuestras redes sociales para que otros puedan escuchar el mensaje de Jehová, Dios de los ejércitos, el mensaje renovador y salvador de Jesucristo. Y el segundo obstáculo está en Apocalipsis 3:9. Era la oposición de los judíos que vivían en la ciudad. Y esto era en realidad la oposición del mismo diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, olvídese de eso. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y estos pueden haber sido judíos según la carne, pero no eran el verdadero Israel en el sentido del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se oponían estos judíos de Filadelfia a la iglesia allí? Bueno, por un lado, excluían de la sinagoga a los creyentes en Cristo, pero que eran judíos. Y otra arma era posiblemente la acusación falsa. Satanás es el acusador y utiliza incluso a personas y aún a personas religiosas para ayudarse en su tarea. No es fácil testificar de Cristo cuando los líderes de la comunidad te están esparciendo mentiras en cuanto a uno. Y la iglesia de Esmirna enfrentaba la misma clase de oposición, dice Apocalipsis 2:9. Los creyentes de Filadelfia estaban en una situación similar a la del apóstol Pablo cuando escribió 1 Corintios 16:9. Había a la vez oportunidades y había a la vez obstáculos. La incredulidad ve los obstáculos, pero la fe ve las oportunidades. Y puesto que el Señor Jesucristo tiene las llaves, Él es quien tiene el control del resultado. Así que, ¿qué tememos o qué tenemos que temer? Nadie puede cerrar las puertas si Cristo las mantiene abiertas. El temor y la incredulidad han hecho y están haciendo que la iglesia pierda muchas oportunidades dadas por Dios. Qué triste, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dio 3 promesas maravillosas y estimulantes a esta iglesia de Filadelfia. Primero, Él se encargaría de sus enemigos. Apocalipsis 3:9. Un día estas personas tendrían que reconocer que los creyentes en Jesucristo tenían la razón. Si nosotros atendemos la obra de Dios, Dios se encargará de nuestras batallas. Si hacemos lo que Dios nos dice en la Biblia, que es su palabra, Dios se encargará de darnos la victoria. En segundo lugar, entre estas promesas dice que Él los guardaría de la tribulación. Apocalipsis 3:10. Y esto con certeza es una referencia no a la tribulación que ellos estaban pasando en ese momento, sino al tiempo de tribulación que el apóstol Juan describe en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. El tiempo, como dice allí, de la angustia de Jacob. Y la referencia, mis hermanos, es a la tribulación que abarcará toda la tierra antes de que Jesucristo vuelva para establecer su reino. Apocalipsis 3:10 es una promesa de que la iglesia no atravesará la tribulación, sino que será llevada al cielo antes de que ésta empiece. Es decir, hay un rapto, hay un arrebatamiento, eso es lo que estamos esperando. Hay una cantidad de profetisas y profetoses por ahí falsos que quieren buscar pruebas y quieren buscar señales. Miren, el Señor dijo en las señales que estamos viendo tú y yo ahora que esto eran principios de dolores. La verdadera señal que inicia el comienzo de la tribulación y que fija esa expectante semana de años, última semana, en la cual viene posteriormente a establecerse el reino de Jesucristo, comienza con el rapto
de la iglesia. Sin el rapto de la iglesia, no comienza, como podríamos decir en un lenguaje un poco criollo, la fiesta de la tribulación. Y la iglesia no atravesará la tribulación. Yo te invito a que leas después con calma 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 5, 11. La amonestación que el Señor hace allí a la iglesia de Filadelfia es esta: he aquí, yo vengo pronto. Y esto fortalece este punto de vista. Ven, Señor Jesús. La tercera promesa a los creyentes de Filadelfia es que Dios los honraría. Apocalipsis 3:12. El simbolismo de un versículo, en este versículo, sería especialmente significativo para quienes vivían en un constante peligro de terremoto. En la estabilidad de la columna, no necesitan salir, no necesitan huir. Una ciudad celestial que nada ni nadie puede destruir. Las columnas de Dios no son hechas de piedras, porque allí en la ciudad celestial no hay un templo hecho por piedras y por forma humana. Sus columnas son los fieles que llevan el nombre del Señor Jesús para gloria del mismo Señor. Si Cristo abre las puertas, nosotros debemos trabajar. Si Él las cierra, debemos esperar. Sobre todo debemos ser tú y yo fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Si perdemos las oportunidades, perderemos nuestra recompensa, perderemos nuestra corona, y esto significa avergonzarnos ante Cristo cuando Él venga. Eso lo dice 1 de Juan 2:28. Y hay una última iglesia en este capítulo 13, y es interesante porque la llamamos la iglesia insensata de la Odisea. Y están los últimos versículos de Apocalipsis 3 del 14 al 22. La Odisea era conocida por su riqueza y su fabricación de un ungüento especial para los ojos, así como también una brillante tela de lana negra. El Señor Jesucristo se presentó a esta congregación, como ustedes pueden ver ahí en Apocalipsis 3:14, como el Amén. Y el Antiguo Testamento es un título para Dios. Él es la verdad y dice la verdad porque Él es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. El Señor está a punto de decirle a esta iglesia la verdad de su condición espiritual. La iglesia de la Odisea estaba ciega a sus propias necesidades y no quería encarar la verdad. Pero la franqueza es el principio de la verdadera bendición. Conforme admitimos lo que somos y confesamos nuestros pecados y recibimos de Dios todo lo que necesitamos. Si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas, mis hermanos, si queremos lo mejor de Dios para nuestra iglesia, debemos ser francos con Dios y permitir que Dios sea franco con nosotros. Dice Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios. Y la palabra principio quiere decir la fuente, el origen. El Señor Jesucristo mostró 4 aspectos de la necesidad de la iglesia de la Odisea. En los versículos de Apocalipsis 3, 16 y 17, le muestra que habían perdido su vigor. La iglesia de la Odisea había perdido su vigor. En la vida cristiana hay 3 temperaturas espirituales: un corazón ardiente, encendido por Dios, un corazón frío y un corazón tibio. Apocalipsis 3:16. El creyente tibio se siente cómodo, se siente complacido y no se da cuenta de su necesidad. Si fuera frío, por lo menos lo sentiría, ¿verdad? Como creyentes en Jesucristo, tenemos toda razón para ser fervientes en espíritu, como dice Romanos 12:11. La oración ferviente también es esencial. Colosenses 4:12. Fue cuando los discípulos de Emaús escucharon la palabra a través del Cristo resucitado que su corazón, dice el texto, empezó a arder. Disfrutamos de una bebida que sea caliente o que sea fría, pero si es tibia, es insípida y repugnante. Y por eso Jesús dice, y nos dice a nosotros en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia de la Odisea era independiente, era autosatisfecha, se sentía segura. Fíjense cómo ellos dicen en el versículo, dice, la iglesia de la Odisea decía, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mientras decían esto,
Tanto su poder espiritual había decaído, su riqueza material y sus estadísticas eran relucientes, pero no era nada más que mortaja que ocultaba un cadáver. Su Señor estaba, como dice Apocalipsis 3:20, fuera de la iglesia, en la puerta, tratando de entrar. La segunda cosa que el Señor le dice a esta iglesia está en los versículos 17 y 18. Habían perdido sus valores. La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre cuando en realidad era rica. Apocalipsis 2:9. Los de la Odisea se jactaban de ser ricos cuando en realidad eran pobres. Y tal vez aquí tenemos un indicio de por qué esta iglesia declinó espiritualmente. Se enorgullecían de su ministerio y habían empezado a medir las cosas por las normas humanas en lugar de por los valores espirituales. Eran esclavos de las estadísticas. ¿Cuántos tuvimos hoy? ¿Cuántos dijeron que recibían a Cristo? En los números, en las estadísticas. Ellos eran a los ojos del Señor, dice el texto, que eran desventurados, miserables y pobres. Y yo me pregunto, ¿por qué en tantas fotos de los medios sociales y en tantos libros, en vez de mostrar la iglesia, se muestra los edificios? Yo aprendí recién convertido que la iglesia éramos las personas. Que lo que le llamamos iglesia eran los templos, los lugares de reunión. Y nos preguntamos cuando vemos esto, ¿son estas las cosas más importantes para nosotros? Si en esta ciudad donde yo vivo, que hay más de 500 templos, en esta cosita bien pequeñita que yo vivo, es una ciudad bien pequeña en Estados Unidos, hay templos muy lindos, muy magníficos. Hay templos aquí que parecen centros comerciales de los más grandes. En este sentido. Y son estas cosas lo que realmente nos importan. La iglesia de la Odisea, mis hermanos, con orgullo podía mostrar el tremendo informe anual, sus impresionantes estadísticas, sus magníficos templos. Y sin embargo, Jesús les dijo que estaban a punto de vomitarlo de su boca. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución se la da el Señor allí a la iglesia insensata de la Odisea. Pagar el precio de conseguir el verdadero oro refinado en fuego. Y esto indica que la iglesia necesita algo de persecución. Estaban demasiado cómodos. Primera de Pedro 1:7. Nada hace que el pueblo de Dios examine sus prioridades más que cuando está en sufrimiento. Dice el versículo 18 en la segunda parte que la iglesia de la Odisea había perdido su visión. Según allí, Apocalipsis 3:18, en la segunda parte, los de la iglesia de la Odisea estaban ciegos, no podían ver la realidad, estaban viviendo en un paraíso de necios, estaban orgullosos de una iglesia que estaba a punto de ser rechazado por el mismo Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro enseña que cuando el creyente no está creciendo en el Señor, dice segunda de Pedro 1:5-9, su visión espiritual se afecta. Estas personas de la Odisea no podían verse a sí mismas como en realidad eran. Tampoco podían ver a su Señor Jesucristo que estaba afuera, a la puerta. Tampoco podían ver las puertas abiertas de oportunidad. Estaban tan dedicadas a edificar su propio reino que se habían entibiado en su preocupación por el mundo perdido. Se habían encerrado en ellas mismas. La solución es aplicar el colirio celestial. La ciudad de la Odisea era conocida por sus medicamentos para la visión, pero el remedio que los santos necesitaban y necesitamos no está disponible en la farmacia. Debemos someternos al tratamiento de Cristo, de modo que nuestra visión espiritual se haga más aguda. Y en los versículos 17 al 22 encontramos que habían perdido su vestido. Estos creyentes pensaban que estaban vestidos de esplendor, cuando en realidad estaban desnudos. Y estar desnudo quería decir, a la luz de otros textos bíblicos, estar derrotados, estar humillados. Y los de la Odisea podían ir al mercado y comprar la ropa más fina de lana que producían en la misma ciudad. Pero eso no resolvería su verdadera necesidad. Necesitaban los vestidos blancos de la justicia y la gracia de Dios. Y de acuerdo con Apocalipsis 19:8, debemos vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto simboliza las acciones
justas de los santos. La salvación quiere decir que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, la pone a nuestra cuenta, pero la santificación quiere decir que Dios nos imparte su justicia, la hace una parte de nuestro carácter y de nuestra conducta. No hay ningún elogio para esta iglesia, mis hermanos. Por supuesto, los de la iglesia de la Odisea estaban muy atareados elogiándose a sí mismos. Pensaban que estaban glorificando a Dios cuando en realidad eran una vergüenza para el nombre de Jesucristo. Y el Señor concluyó esta carta a la iglesia de la Odisea con 3 afirmaciones especiales. Primero, una explicación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, la primera parte. Jesucristo todavía amaba a estos santos tibios, aunque el amor de ellos por él se había enfriado. Qué maravilloso es Dios. Dios planeaba castigarlos como prueba de su amor. Y mis hermanos, Dios permite que las iglesias atraviesen o atravesemos tiempos de prueba para que podamos llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. La segunda explicación, Apocalipsis 3:19, la segunda parte. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea tenía que arrepentirse de su orgullo y humillarse ante el Señor. Nosotros tenemos que aprender esto. Tenía que avivar el fuego del don de Dios, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. Y tenía que cultivar un corazón ardiente. Y finalmente, mis hermanos, en los versículos 20 al 22, el Señor Jesucristo le hace una invitación a esta iglesia. Y a menudo usamos el versículo 20 para conducir a los perdidos a Cristo. Pero la aplicación básica no es para el perdido, es para el creyente. El Señor estaba fuera de la iglesia de la Odisea. Él le habló al individuo. Fíjense que ahí dice, si alguno, no a toda la congregación. Su operación fue a un pequeño remanente en Sardis y ahora su operación es al individuo. Dios puede hacer grandes cosas en una iglesia, incluso por medio de un solo cristiano que permanezca fiel. Cristo no está impaciente, Él llama mediante las circunstancias, Él llama mediante la Biblia, que es su palabra. ¿Qué es lo que pide Jesucristo? Él pide compañerismo, Él pide comunión, el deseo de las personas de permanecer en Él. Los de la Odisea eran una iglesia independiente y no tenían necesidad de nada según ellos, pero no estaban permitiendo que Cristo, o no estaban, permaneciendo en Cristo, ni derivando su poder de Jesucristo. Tenían un programa exitoso. ¿Cuántas iglesias con programas exitosos? Con luces de colores, con fondos negros, con todo un espectáculo, pero sin fruto, porque el fruto proviene solamente de Cristo. Juan capítulo 15, del 1 al 8, no dejes de leerlo, hermano. Es por la comunión con Cristo que hallamos victoria y llegamos a ser en realidad vencedores. Y concluimos recordando que las cartas de estas 7 iglesias son radiografías, son resonancias magnéticas que Dios nos da para que podamos examinar nuestras propias vidas, tu vida, mi hermano, mi vida, tu ministerio, mi ministerio. El juicio va a venir a este mundo, pero primero tiene que empezar por la casa de Dios. Y en estas cartas del Señor Jesucristo, estas iglesias, hallamos estímulo y a la vez encontramos reprensión para que podamos tomar las decisiones que le agradan al Señor. Que el Señor nos ayude a oír lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy a tu vida y a mi vida, a esta iglesia y a cada iglesia, para que nosotros actuemos como Dios quiere que nosotros actuemos. La mano de Dios no se ha cortado para orar, el poder de Dios no se ha cortado para orar. Las oportunidades están, los obstáculos también, pero nosotros somos los que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que Él nos lleve a ese camino precioso que cimenta su vida, no en las reuniones, no en los edificios, no en las luces de colores, no en las palabras de los hombres, sino en la Biblia, que es la palabra de Dios. Permita a Dios que así pueda hacer tu experiencia, mi amado hermano, ahora y siempre. Y tú, mi amado amigo, amiga, que has estado con nosotros o que nos verás y compartirás
de manera diferida. Yo quiero decirte algo. Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios perfecto. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y tus pecados, mis pecados, porque tú eres pecador, dice que no hay ni tan siquiera uno justo. Y tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Y tus pecados no es por la comunidad que te rodea, o por las malas experiencias que has tenido, o porque tus pecados son contra Dios. Y tú necesitas, y yo te ruego en el nombre de Jesucristo en esta misma hora, que tú digas: Dios, reconozco que tú eres un Dios santo. Me arrepiento de mis pecados porque han sido todos contra ti. Perdóname. Y yo confío en Jesucristo como aquel que me limpia y me perdona de todo pecado. Ven a mi vida. Dame ese nuevo nacimiento. Yo te ruego que yo pueda ser hecho un hijo, una hija de Dios, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La decisión es tuya. Tú tienes que hablarle a Dios, tú tienes que decirle a Dios, porque Dios sigue siendo el Dios que está con los brazos abiertos, deseoso de bendecirte. No esperes algún momento especial. No esperes a que vas a dejar cierto aspecto en tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios te haga reavivar y conocer la verdad. La única verdad, que es el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de caber, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, guapa no hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que murió en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando vengan males mil, prontos a destruirnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruir la dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que lleve con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda por siempre. Amén. Amado Padre, te bendecimos y te exaltamos, oh nuestro buen Dios.
Tú mereces la gloria y la alabanza. Señor, te alabamos en cada una de las alabanzas que se han levantado, en cada oración. Tu pueblo congregado delante de tu presencia, Señor. Y ahora nos encomendamos en tus manos, porque queremos escuchar, oh Cristo, tu voz y queremos obedecerla. Oh Espíritu Santo de Dios, dirige nuestros corazones, dirige todo nuestro ser, visita a cada hermano, a cada hermana. Oh Dios, para que podamos vivir una vida agradable delante de ti, una vida en el poder, el gozo y la bendición que tú ganaste para nosotros en la cruz. Rogamos, Señor, por aquellos que aún no han reconocido y no han recibido a Jesucristo. Señor, para que ellos puedan tomar la decisión transformadora y puedan experimentar la realidad de la presencia de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos delante de ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos.